Entonces, ¿qué son las alternativas? Las alternativas es lo otro que puedo hacer en el caso de que no llegue a un acuerdo. ¿Por qué tengo que pensar en las alternativas si estoy dispuesto a negociar y a llegar a un acuerdo? Porque tengo que saber con qué cuento, con qué recursos cuento para el caso de que no acuerde. Porque negociar un acuerdo no significa estar dispuesto a renunciar, a ceder, a bajar la cabeza. Significa trabajar con el otro y no contra el otro para que ambos podamos tener plena satisfacción de nuestros intereses. Entonces, tengo que investigar y saber qué puede pasar si no acuerdo y cómo puedo mejorar mis alternativas a un acuerdo, de manera de necesitar menos del otro. Si necesito poco del otro, posiblemente me resulte más fácil llegar a un acuerdo porque tengo cómo arreglármelas. No voy a estar tan empecinado y tan dependiente de que el otro quiera aceptar satisfacer mis necesidades. Si veo que tengo muy pocas alternativas al acuerdo negociado, voy a tener que redoblar esfuerzos para negociar bien porque necesito mucho del otro. Tengo que saber cuánto dependo del otro, cuánto necesito del otro y cuánto el otro depende de mí o necesita de mí. Teniendo esto claro, me siento a la mesa de negociaciones con firmeza, con amabilidad, con predisposición, pero también con una actitud activa, proactiva. Entonces, si yo descubro que que si yo no acuerdo, realmente me puede ir muy mal, prefiero acordar. Y si yo descubro que tengo muy buenas alternativas y no necesito ponerme de acuerdo con el otro porque satisfago mis necesidades sin necesidad de recurrir al otro, de repente puede ser que prefiera no acordar y no pasa nada. Prefiero no llegar a un acuerdo porque puedo satisfacer mis intereses por mi cuenta. Entonces, damos un último repaso al método Harvard de resolución de conflictos. Las posiciones son el reclamo de una parte que es rechazado por la otra. Detrás de ellas hay que escucharse, hay que preguntarse a uno mismo cuáles son mis necesidades, cuáles son mis intereses, qué es lo que quiero realmente y escuchar al otro y ver qué es lo que quiere realmente para replantear el conflicto en términos de sentémonos a ver cómo podemos juntos llegar a un acuerdo. ¿Cómo podemos hacer para que yo satisfaga mis intereses y usted satisfaga sus intereses también y los dos salgamos ganando? A partir de ahí nos ponemos a pensar juntos muchas opciones de mutuo beneficio dentro de la mesa. Quiere decir que cada solución que yo voy a proponer tiene que tener en cuenta no solo la satisfacción de mis intereses, sino también la satisfacción de los intereses del otro. Para elegir entre todas las opciones cuáles son las más adecuadas, recurrimos a criterios objetivos, que sea justo, que sea legal, que sea posible, que sea realista, que no se vaya del precio de mercado si es algo que hay que ponerle un valor monetario, etcétera. Una vez que pude filtrar las mejores opciones con criterios objetivos, me quedo con algunas propuestas de solución. Ese es el momento en que las comparo con las alternativas que tengo al acuerdo negociado. ¿Qué puedo hacer por mí mismo en caso de no acordar? ¿Cómo satisfago mis intereses sin necesidad de recurrir al otro? Entonces, finalmente, lo único que hago es comparar la propuesta de acuerdo negociado con la alternativa al acuerdo negociado. Entonces, ahí tomo la decisión de si llego a un acuerdo con la otra parte o simplemente soluciono mi problema por mi lado. Imagínense en en un juicio de divorcio. Hay posiciones encontradas respecto de cuota alimentaria, hay posiciones encontradas respecto de días de visita. Días de visita es un buen ejemplo. ¿Cuáles son los días que los chicos van a estar con la mamá? ¿Cuáles son los días que los chicos van a estar con el papá? Si en las posiciones cada uno supone que el otro se opone a determinados días y horarios por el solo hecho de pelear, porque tiene otros intereses, porque no vamos a llegar a nada.
Cuando nos sentamos a hablar calmadamente, teniendo en cuenta el interés común de que queremos el bienestar de nuestros hijos, nos sentamos a ver, bueno, ¿cuáles son tus días libres? ¿Cuáles son los días en que mejor te podés ocupar de los chicos? ¿Cuáles son los horarios en que estás muy ocupado y realmente no podrías? Los chicos tienen estas necesidades. Van a inglés, van a hockey, van a lo que sea. Eh, en tales horarios, ¿podés llevarlos? ¿No podés llevarlos? ¿Podés irlos a buscar? ¿No podés irlos a buscar? Tal día es el cumpleaños de la abuela de un lado, tal día es el cumpleaños de la abuela del otro lado. Se ponen a ver cuáles son los verdaderos intereses de los niños y las disponibilidad de horarios que tienen ellos, y entonces empiezan a generar opciones a esta pregunta de replanteo. ¿Cómo podemos hacer para que tengamos los niños en los horarios en que más disponibles estamos y los chicos puedan ir a todas sus actividades con el menor perjuicio posible? Y entonces ahí ya dejan de pelear entre sí para sentarse con un almanaque a planificar qué cosas sí pueden hacer. Entonces, yo voy a buscarlos tal día, a tal hora porque estoy libre, pero no los puedo ir a dejar, vos los dejás, yo los retiro, y van armando un horario en el que ambos estén cómodos, les resulte práctico. Ahí están los criterios objetivos: estemos cómodos, nos resulte práctico, sea posible porque me dan los tiempos, eh, lo que sea, ¿sí? Lo comparamos con alternativas al acuerdo negociado. No llegamos a un acuerdo con cómo distribuirnos el tiempo con los niños. Lo va a resolver el juez. ¿Cómo lo va a resolver? Como al juez le parezca bien. Posiblemente les dé una semana entera con uno, una semana entera con otro, y se tendrán que conformar. Teniendo esas alternativas al acuerdo negociado, que un tercero que ni los conoce ni sabe cuáles son sus horarios disponga, posiblemente sea mucho mejor que se sienten a negociar eh, los horarios y los días que realmente les convienen a ambos, y pueden ir cubriendo las necesidades de los niños turnándose. Frente a esto surgen las propuestas y bueno, ahí cada uno tomará la decisión, ¿se acuerda o no acuerda? Esto es el esquema básico para solucionar gran variedad de conflictos: los conflictos laborales, los conflictos entre compañeros de trabajo, los conflictos por horarios, por escritorios, por tareas que tienen que repartir, los conflictos inclusive de la diplomacia, los conflictos que involucran empresas, negociaciones de empresas que están una en un país y otra en otro. Hay infinidad de conflictos que pueden solucionarse de manera colaborativa siempre que las partes estén dispuestas a cambiar su actitud de competencia a colaboración, poner en claro cuáles son las necesidades y los intereses que tienen y tomar en cuenta los intereses del otro. Es decir, que me importe que el otro también satisfaga sus intereses de una manera que no perjudique los míos. Ahí es donde se puede conversar, generar propuestas y llegar a un acuerdo.